Mi compañera de cuarto me humilló frente a todos. Yo revelé un secreto. A ella no le gustó nada. La chica más popular de la clase tenía una lista, un ranking literal de todos los chicos que iban detrás de ella. Todos los santos días, la actualizaba según el desempeño de ellos. Todo el mundo la llamaba la lista de los babosos. Yo me reía por dentro, pensando que cualquier chico que se dejara tratar así no debía valer mucho. De algún modo, eso llegó a oídos de Valeria. Ella dijo, Sara tiene razón, los chicos deberían tener un poco de amor propio. Unos días después, ella empezó a salir delante de todos con Pablo, un chico rico de otra escuela. Uno de sus babosos, completamente fuera de sí, me secuestró. Me encerró en el cuarto de equipos y, mira, no fue nada bonito. Es tu culpa. Arruinaste mis oportunidades. Gritó. Vas a pagar por esto. Entonces me desperté. Valeria estaba anunciando. Voy a hacer un ranking de novios para que todo sea justo. El salón explotó. Algunos chicos se emocionaron. A otros no les importó. Pero la mayoría solo estaba curiosa. Valeria, con la barbilla en alto, declaró. No soy ninguna interesada. Valoro la sinceridad. Voy a publicar actualizaciones en Instagram. Totalmente transparente. Pueden criticarme, incluso evaluar a los chicos. El salón se agitó aún más. La última vez que esto pasó, yo me reí. ¡Qué chica más falsa! Tan necesitada de atención, murmuré. Luego, viendo a los chicos competir, también me burlé. Sin dignidad, arrastrándose a sus pies. ¿Qué tipo de chico decente haría eso? En ese entonces, no lo entendía. Valeria no estaba interesada en esos chicos. Ella quería a Pablo, el chico rico. Pero Pablo estaba rodeado de chicas. Valeria necesitaba algo dramático para llamar su atención. Ese asunto de la competencia de novios era solo una manera de exhibirse. Esta vez, me mantuve al margen y me concentré en mi cuaderno. Pero Valeria me llamó. Sara, deberías formar parte de mi panel de jueces. La mitad del salón se giró para mirarme. Contuve la rabia y seguí leyendo. Eres la mejor para juzgar el carácter de las personas, continuó Valeria. Mi felicidad futura depende de ti. Recordando lo que pasó la última vez, solo quería desaparecer. Paso, murmuré. Alguien se burló. Vamos, Sara, no seas tímida. Valeria piensa que eres la mejor. Son compañeras de cuarto. Vas a ser objetiva, añadió otro. Solté mi cuaderno fingiendo vergüenza. En serio, no puedo. Soy pésima para juzgar chicos. Yo prefiero a las chicas. En pocas horas, dos cosas estaban arrasando en el campus. Una, la lista de los babosos de Valeria en Instagram. 2, yo saliendo del closet. Mi parte fue solo un pequeño golpe. Todos estaban obsesionados con la lista. Sorprendentemente, muchos más chicos entraron en la competencia. Esta vez, Valeria estaba radiante. ¡Tengo tantos seguidores!, gritaba en nuestra habitación del dormitorio. Nuestra otra compañera de cuarto, Renata, la miraba con una mezcla de envidia y resentimiento. Yo me concentraba en mi tarea, con una sensación de preocupación creciendo dentro de mí. Valeria era tan ingenua. No se daba cuenta de cuántas chicas en el campus secretamente la odiaban por convertir a sus crushes en babosos. Valeria estaba tirada en la cama, rodeada de regalos. Una tablet nueva, una alfombra suave, skincare caro. Todo de sus babosos. Renata murmuró. Pensé que no eras interesada. Valeria inmediatamente publicó en Instagram. ¿Ahora resulta que unos regalitos del día a día son interés? ¡Wow! ¿Será que mis padres fueron demasiado generosos? ¿O algunas personas simplemente no saben lo que es ser amada? Incluso le puso un emoji de osito llorando. El celular de Renata vibró. Le echó un vistazo. Su rostro se puso rojo y salió corriendo. Volvió unos minutos después, con los ojos rojos. ¿Qué pasó?, preguntó nuestra otra compañera de cuarto. Isabel. Renata se mordió el labio y cerró las cortinas de su cama. Oímos sollozos ahogados. Valeria hablaba emocionada por teléfono. No estoy molesta. ¿Ese es tu verdadero amor? Porque yo veo mucho amor verdadero por aquí. ¿En serio? El tuyo es más sincero. Mi bolígrafo se detuvo, pero no levanté la vista. Más tarde, Valeria anunció. Nos van a llevar al karaoke esta noche. Todo el mundo va a ir. El nos eran obviamente sus babosos. Renata suspiró. Yo fruncí el ceño. Paso. Demasiada testosterona. No es mi tipo de plan. No importaba cuánto insistiera Valeria, yo me negaba. Finalmente, Valeria me lanzó una mirada maliciosa. Sara, nunca imaginé que te gustaran las chicas. ¿Estás celosa? ¿Celosa de qué?, pregunté, genuinamente confundida. Valeria empezó a contar con los dedos. Celosa de todos los chicos que van detrás de mí. ¿Tu crush está en la lista? ¿Es por eso que finges ser lesbiana? Puse los ojos en blanco. En serio. No me gustan los chicos. Y soy sapiosexual.
El rostro de Valeria pasó de rojo a blanco. Se fue sin invitarme a mí o a Renata. Esa noche, Renata preguntó, «Sara, ¿viste el post de Valeria?» Sacudí la cabeza y abrí Instagram. ¿Qué publicó? Era una foto mía estudiando, tomada de lado. El pie de foto decía, «¿Qué hago? La cerebrito dice que solo le gustan los chicos inteligentes. ¿Acaso piensa que soy superficial?» Los comentarios estaban llenos de babosos ofreciendo consuelo. ¿No que era lesbiana? ¿Por qué ahora se fija en chicos? Si fuera tan inteligente, estaría en Harvard, no aquí. No llores. Valeria, eres la más linda. Yo temblaba de rabia. Cuidado con lo que dices cerca de ella, advirtió Renata. No es una buena persona. Respiré hondo varias veces para calmarme. No podía concentrarme en mis estudios, y me fui a dormir más temprano. Acostada en la cama, mirando el techo, me reprochaba. ¿Por qué te involucraste? ¿No aprendiste la lección? Evítala a toda costa. Desde esa noche, evitaba a Valeria lo más que podía. Respondía con una sola palabra, o ni siquiera respondía, y tachando los días en mi calendario. 47 días hasta que ella y Pablo oficializaran su relación públicamente. 47 días hasta que yo fuera libre. Mientras tanto, la vida de Valeria se volvía aún más lujosa. Publicaba actualizaciones diarias en Instagram, evaluando el esfuerzo de los chicos con fotos organizadas en un bonito formato de 9 cuadros. Nuestro dormitorio estaba abarrotado de regalos. 3 desayunos entregados todos los días, 3 tés helados por la tarde, 3 bandejas de frutas. Y con una simple palabra de Valeria, recibíamos tarjetas de regalo triples para nuestro juego en línea favorito. Compartir es cuidar, declaraba Valeria. Yo rechazaba todo. Siempre tenía cólicos, dolor de estómago, alergia a algo, o estaba demasiado ocupada estudiando para jugar. Recordaba demasiado bien el pasado. No quería nada que viniera de Valeria. Algo inesperado sucedió el día 33. Pablo y algunos otros chicos estaban conversando en el pasillo. Pasé junto a ellos. Uno de ellos señaló hacia mí. ¿No es esa la chica de la clase de la lista de los babosos? ¿Cómo se llama? Pablo me miró. Sí, es como del top 3 de la clase. Sara. Él me llamó. Sara. Asentí brevemente y me apresuré a pasar. Podía sentir las miradas y los susurros. Solo me relajé cuando llegué al aula, pero cuando miré hacia atrás, Valeria me estaba observando, con los ojos sombríos. Mi estómago se revolvió. La miré de vuelta, tratando de entender qué quería. Me dio una sonrisa forzada y desvió la mirada. Casi no dormí en las 2 noches siguientes. Renata se dio cuenta de que yo estaba pálida. ¿Has estado teniendo pesadillas? Hablando dormida que no es tu culpa. ¿Estás bien? No respondí. Mirando una botella de agua en la mesa de Valeria, Renata siguió mi mirada. ¡Qué raro! Ella generalmente solo acepta cosas de marca, pero esta es de una marca genérica. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía quién le había dado esa botella la última vez. Solo 5 o 6 chicos competían regularmente por la atención de Valeria. Un chico que clamaba por amor verdadero era incansable. Era el que más despreciaba. Ethan. Ethan era el mejor estudiante de nuestro curso. Alto, guapo, pero de familia pobre. Su padre era discapacitado, su madre enferma crónica. Las finanzas de su familia siempre eran un problema. Aún así, él estaba obsesionado con Valeria. Trabajaba hasta agotarse para comprarle regalos solo para subir en ese estúpido ranking. Pensaba que él era un idiota, desperdiciando su futuro por un jueguito tonto. Ese tipo está loco. Dije después de que Valeria y Pablo oficializaron su relación públicamente. Ethan era quien más me odiaba. Fue él quien sugirió secuestrarme. Me culpaba por el hecho de que Valeria lo rechazara, convencido de que mis comentarios influenciaron su decisión de salir con Pablo. Esa botella de agua. Fue el primer regalo que Ethan le dio a Valeria. Pero esta vez, el nombre de Ethan ni siquiera apareció en la lista. ¿Por qué Valeria estaba súbitamente interesada en él? Todavía estaba tratando de entenderlo cuando Valeria entró al salón. «Sara, tienes que almorzar conmigo hoy. Tengo una sorpresa para ti». Casi me negué, pero entonces vi la diversión maliciosa en sus ojos. Mejor enfrentarla de frente. «Está bien», respondí. Ella sonrió y levantó su teléfono, comenzando a grabar. «Es para mi blog», explicó, arrastrándome hasta el segundo piso del comedor. Lo vi de inmediato, sentado solo en una mesa para 4 personas. Ethan. Valeria me empujó hacia adelante, prácticamente vibrando de emoción. «Sorpresa, encontré al chico perfecto para ti. Inteligente, tal como te gusta. Sara, ¿cómo sabes que solo te gustan las chicas si nunca lo has intentado con un chico?» Todo el comedor quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre nosotras. La ira hervía dentro de mí. Me obligué a mantener la calma. Ethan estaba allí, rígido, mirándome fijamente.
La cafetería de la Universidad Complutense de Madrid estaba abarrotada. La gente hablaba a gritos, reía y comía, pero el bullicio habitual parecía disminuir cuando Valeria entraba en escena. Siempre lograba ser el centro de atención, incluso sin intentarlo. Pero esa tarde, lo había hecho a propósito. Valeria había esperado a que la cafetería estuviera llena para llevarme hasta Ethan, el chico que había jurado amor eterno a ella, aunque se arrastrara por conseguir un simple gesto de aprobación. Mientras yo avanzaba, con las mejillas ardiendo de vergüenza, Valeria filmaba con su móvil y lo narraba como si fuera un episodio de su maldito reality show. ¡Sorpresa!, dijo con su voz aguda y burlona. Te presento al chico perfecto para ti, Sara. Inteligente, brillante, justo como te gustan. Dime, ¿cómo puedes estar tan segura de que solo te gustan las chicas si nunca lo has intentado con un chico así? La risa de la multitud fue un puñal que se clavó en mi orgullo. Miré a Ethan. Estaba rígido. Su rostro parecía hecho de piedra, pero sus ojos mostraban una mezcla de odio y humillación. Valeria había usado a ambos como peones en su ridículo juego. Inspiré profundamente. Sentía la ira burbujear dentro de mí, fría y letal, pero no iba a darle el gusto de verme quebrada. En lugar de eso, hablé con voz firme y clara. Valeria, no sé qué es peor, que creas que esto es divertido o que realmente pienses que alguien como Ethan se rebajaría a estar contigo otra vez. El murmullo de la cafetería bajó aún más. Ethan me miró sorprendido, pero no desvió la mirada. Algo en mis palabras lo había tocado. Valeria, por otro lado, se quedó con la boca abierta. Por un instante, sus ojos destellaron de furia, pero fue lo suficientemente rápida para disimularlo con una risa nerviosa. «Ay, Sara, siempre tan amargada. Deberías aprender a relajarte un poco. No todo es estudiar y juzgar a los demás. Tal vez deberías seguir tu propio consejo». Le lancé una mirada fría antes de darme la vuelta y salir de allí, ignorando los susurros y risas que surgían a mi alrededor. Al llegar a mi habitación, encontré a Renata sentada en su cama, con los auriculares puestos, y la mirada perdida en la pantalla de su portátil. A diferencia de Valeria, Renata era discreta, casi invisible. Era el tipo de persona que se conformaba con ser una sombra para no atraer la atención equivocada. «¿Qué pasa con esa cara?», preguntó quitándose los auriculares al verme entrar. «Valeria, otra vez con sus estupideces». Esta vez intentó humillarme usando a Ethan como cebo. Renata me miró con preocupación. Había estado en el mismo cuarto que Valeria y yo durante casi un año, y aunque no era precisamente mi amiga, al menos me entendía mejor que la princesa del Instagram. «Esa chica está enferma, pero ¿no se supone que Ethan la odia ahora? Después de todo lo que le hizo pasar». «Es un idiota», respondí, lanzando mi mochila al suelo. «Pero no lo culpo completamente. Valeria es buena manipulando a la gente, y eso es exactamente lo que voy a usar en su contra». Renata frunció el ceño, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Qué tienes en mente?». Le expliqué mi idea, y a medida que hablaba, sentía que algo oscuro se retorcía dentro de mí, algo que había estado creciendo desde el momento en que Valeria había decidido que yo era su nuevo entretenimiento. No, esta vez no iba a quedarme en silencio. «Voy a hacer que se derrumbe todo su pequeño imperio de popularidad», dije con un tono frío que incluso me sorprendió a mí misma. «Voy a destruirla». Renata se quedó en silencio, y por un momento pensé que se alejaría de mí, que me consideraría loca o simplemente cruel. Pero en lugar de eso, asintió con la cabeza. «Cuenta conmigo», dijo con voz firme. «Esa chica me debe mucho más que una disculpa». Aquella noche, apenas dormí. En lugar de eso, escribí en un cuaderno todas las debilidades de Valeria, sus puntos ciegos, sus aliados y sus enemigos. Pensé en Pablo, en Ethan, en Renata, y sobre todo, pensé en cómo arrancarle a Valeria todo lo que valoraba. Me levanté de la cama al amanecer, con la mirada fija en la luz que se filtraba por la ventana. Aquella luz no traía esperanza, sino resolución. Valeria había declarado la guerra. Yo iba a asegurarme de que la perdiera. Las semanas siguientes me dediqué a recopilar información. Quería conocer cada detalle sobre Valeria, su entorno y especialmente sus seguidores ciegos, esos babosos que la adoraban como si fuera la mismísima realeza. Descubrí que Valeria había creado un juego basado en la atención. No se trataba solo de recibir regalos o de inflar su ego con comentarios aduladores. No, era más complicado que eso. Valeria necesitaba la constante validación de otros para sentirse superior, para recordarse que estaba por encima de todos. Cada uno de sus babosos cumplía un papel diferente. Algunos eran perros falderos que obedecían cualquier orden sin cuestionarla. Otros intentaban impresionarla con actos extravagantes.
cada vez más absurdos. Pero había un pequeño grupo, reducido y exclusivo, que la trataba como a una diosa intocable. Pablo era parte de ese grupo. No me había dado cuenta antes, pero su relación con Valeria no era tan perfecta como ella mostraba en las redes. Su vínculo era más una transacción social que un verdadero romance. Él necesitaba a Valeria para brillar entre sus amigos ricos, para hacer crecer sus propios seguidores, pero algo me decía que eso no iba a durar. Valeria había decidido mantener su relación con Pablo en secreto por ahora, asegurándose de que su show de los babosos continuara. Mientras tanto, Ethan, el chico que había intentado humillarme bajo sus órdenes, parecía cada vez más perdido. La obsesión de Ethan con Valeria no había disminuido, a pesar de que ella seguía tratándolo como si no existiera. Sabía que él era clave en mi plan. Nadie conocía mejor a Valeria que alguien que había estado a sus pies por tanto tiempo, pero no podía acercarme a él directamente. No después de nuestra última interacción en la cafetería. ¿En qué estás pensando?, preguntó Renata mientras preparaba un café instantáneo. Sus ojos oscuros me escudriñaban desde el otro lado de la habitación. En cómo hacer que Ethan se vuelva en su contra. Él es su seguidor más fiel, pero también su peor debilidad. Renata levantó una ceja. ¿Y cómo piensas hacerlo? Ese tipo está completamente perdido por ella, como si no tuviera dignidad. Lo sé, pero puedo hacerle entender que Valeria nunca lo va a elegir, que solo lo está utilizando. Y cuando se dé cuenta de eso, el odio que sentirá será mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Renata dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. Esa chica me robó a mi novio, murmuró, sus manos apretando el borde de la mesa. Lo hizo parecer como si él la hubiera dejado por voluntad propia, pero yo sé que lo manipuló. Lo humilló delante de todos, y luego lo hizo creer que solo ella podía darle algún valor. Sus ojos estaban llenos de resentimiento y rabia, pero también había algo más, algo que reconocí porque también lo llevaba dentro de mí. Renata, ¿quieres ayudarme o no?, pregunté, midiendo sus palabras, su expresión. Dime qué hacer, respondió sin dudar. Esa tarde, Renata y yo creamos un perfil falso en las redes, uno que parecía ser de una chica nueva en la universidad, alguien brillante, atractiva y segura de sí misma. Me aseguré de que su perfil mostrara justo lo que atraía a Ethan, inteligencia y ambición. Era obvio que Ethan admiraba a las chicas fuertes, pero tenía esa maldita debilidad por las reinas del drama. El perfil de Clara Martín empezó a seguir a Ethan en sus redes. Un comentario aquí, un like allá. Nada demasiado evidente. Tenía que parecer natural, auténtico. Quería que él creyera que alguien estaba interesado en él por lo que realmente era. Y funcionó. Una semana después, Ethan había caído en la trampa. Intercambiaba mensajes con Clara, contando sus frustraciones y desilusiones con Valeria. Sus palabras destilaban rabia contenida, como si finalmente estuviera dispuesto a abrirse con alguien. Estoy tan cansado de todo esto, escribió en uno de los mensajes. Ya no puedo soportar verla usarme una y otra vez, pero cada vez que intento alejarme, ella hace algo que me atrae de nuevo. Perfecto, justo lo que quería. Lo siguiente que hice fue enviarle a Ethan un mensaje desde el perfil de Clara, un mensaje que cambiaría por completo su perspectiva. ¿Nunca te has preguntado por qué Valeria sigue manteniéndote cerca si dice que no le interesas? Porque sabe que eres útil para ella. Eres su mejor baboso, el que más obedece. Si realmente quieres recuperar tu dignidad, deberías darle la espalda por completo. Eso la destruiría. La respuesta de Ethan tardó en llegar, pero cuando lo hizo, supe que había conseguido exactamente lo que quería. Tal vez tengas razón. Tal vez ya es hora de ponerle un alto. Renata sonrió al leer el mensaje. Eso fue brillante, Sara. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Valeria va a lamentar cada una de las veces que se burló de mí, y tú me vas a ayudar a asegurarme de eso. Renata asintió con determinación. Por primera vez, sentí que tenía algo de poder, algo que podía usar a mi favor, y no pensaba desperdiciarlo. Lo siguiente que tenía que hacer era arrancarle su red de apoyo a Valeria, y para eso, necesitaba que cada uno de sus babosos empezara a caer, uno por uno. Pasé los días siguientes observando. Valeria seguía actuando como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera logrado siquiera arañar su pequeña burbuja de perfección. Pero sabía que algo había cambiado. Ethan había dejado de interactuar con sus publicaciones, de enviarle mensajes desesperados y de regalarle cosas ridículas con la esperanza de que ella le concediera algún tipo de atención. Y Valeria, aunque nunca lo admitiría, lo notó. ¿Has visto a Ethan últimamente?, preguntó Valeria con fingida indiferencia mientras se aplicaba un sérum carísimo en el rostro. Yo la observaba desde mi escritorio, donde fingía estudiar. No me he fijado, respondí con frialdad.
Eso es raro, porque él siempre está en la biblioteca a esta hora. Siempre se aparece por aquí con alguna tontería para impresionarme. ¿Y sabes qué es lo mejor? Hizo una pausa para sonreír con malicia. Él piensa que tiene una oportunidad conmigo. Quería decirle que su pequeño títere había decidido cortarle las cuerdas, pero eso habría arruinado la sorpresa. Así que, en lugar de eso, simplemente me encogí de hombros. Supongo que se aburrió. Al final, todas tus competiciones no valen tanto la pena como tú crees, dije sin apartar la vista de mi cuaderno. ¿Perdona?, replicó ella, con un tono agudo de molestia. Pero antes de que pudiera responder, su móvil vibró. Los ojos de Valeria se iluminaron mientras leía la notificación. Era algún otro de sus adoradores, seguramente con una propuesta que alimentaría su ego por unos días más. Ignoró completamente lo que yo había dicho. Después de aquello, me aseguré de seguir alimentando la rabia de Ethan. Cada mensaje que le enviaba como Clara lo envenenaba un poco más contra Valeria. Lo convencí de que debía mantener distancia y no caer en sus manipulaciones, no importaba cuánto ella intentara atraerlo de nuevo. Pero Ethan no era el único que debía caer. Los demás babosos también necesitaban un empujón hacia el abismo. Decidí empezar con Jaime, un tipo bajito, de cabello rizado y voz aguda, que creía que la adoración sin fin hacia Valeria le otorgaría alguna recompensa. Jaime era el más inseguro de todos, el que más se esforzaba en complacerla. Una noche, cuando Valeria estaba fuera en alguna fiesta de lujo con Pablo, intercepté a Jaime en la sala común del edificio. Parecía perdido, nervioso, como si esperara recibir un mensaje que nunca llegaba. ¿Esperas a Valeria?, le pregunté fingiendo un tono casual. Sí, respondió, sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra. Pensé que íbamos a estudiar juntos, pero creo que se olvidó. ¿Se olvidó? Me reí como si él hubiera contado un chiste especialmente estúpido. Jaime, despierta. No le importas. Nunca le importaste. Él se quedó en silencio, con la mandíbula tensa. La verdad dolía, y eso lo hacía más vulnerable. Mira, no es culpa tuya, dije suavizando mi tono, casi en un susurro. Ella solo usa a la gente. Es lo único que sabe hacer. Crearte ilusiones para luego destruirte cuando ya no le sirves. Jaime tragó saliva. Su mirada se oscureció. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque lo he visto demasiadas veces, respondí con seguridad. Y porque sé que tú eres mucho mejor que uno de sus perros falderos. Pero claro, si prefieres seguir revolcándote en su miseria, adelante. Mis palabras lograron el efecto deseado. Vi la furia surgir en sus ojos, mezclada con una vergüenza casi palpable. Era el comienzo de su liberación, y su resentimiento pronto se convertiría en una chispa lista para incendiar el castillo de Valeria. Aquella noche, regresé a la habitación con un extraño entusiasmo. Renata levantó la vista de su portátil al verme entrar. ¿Y bien?, preguntó. Jaime está empezando a ver la verdad, y Ethan ya casi se ha convertido en nuestra arma. Renata asintió, pero su expresión era seria. No quiero parecer desagradecida, Sara, pero ¿estás segura de que esto va a funcionar? Porque si sale mal, Valeria va a hacer que nuestras vidas sean un infierno. Renata, nuestras vidas ya son un infierno con ella. Lo único que estoy haciendo es devolverle el favor. Mi voz sonó más cruel de lo que pretendía, pero Renata no se quejó. Quizá entendía que mi odio hacia Valeria era completamente justificado. Los días continuaron, y mi plan seguía su curso. Jaime había dejado de buscar a Valeria como un cachorro perdido. Incluso había comenzado a rechazar sus invitaciones con excusas vagas. Y Ethan había empezado a actuar como un completo desconocido. Valeria empezaba a desesperarse. En la habitación, se quejaba cada vez con más frecuencia de cómo las cosas parecían desmoronarse a su alrededor. Sus susurros irritados por teléfono con Pablo se habían vuelto casi diarios. Y cuando pensaba que nadie la escuchaba, se la veía revisando su móvil compulsivamente, buscando desesperadamente el aliento de sus adoradores. Una tarde, mientras Renata y yo estudiábamos en la biblioteca, mi móvil vibró con un mensaje de Ethan. Lo abrí con curiosidad. He decidido hacer algo al respecto. Necesito que Clara me ayude. ¿Puedes decirle que nos reunamos esta noche? Mis labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Ethan está listo, le dije a Renata, que levantó la vista con interés. ¿Listo para qué? Para hacerle pagar a Valeria. No tiene nada en él. Aquella noche, la universidad parecía un laberinto de sombras. Las luces del pasillo parpadeaban con intermitencia, y el silencio era apenas roto por las risas lejanas de algún grupo de estudiantes que regresaban de una fiesta. Ethan y yo nos encontramos en un banco al borde del campus, bajo un árbol viejo cuya copa oscura parecía tragarse la luz de la farola más cercana. Era la primera vez que hablábamos cara a cara desde aquella humillación en la cafetería. Su rostro estaba delgado, ojeroso,
Parecía que llevaba días sin dormir, pero había algo más en su mirada, algo que me recordaba a mi propia furia. Así que, tú eres Clara, ¿no? Dijo Ethan con una media sonrisa amarga. No, Clara no existe, pero la persona que te ha abierto los ojos, sí, respondí sin rodeos, mirándolo directamente a los ojos. Ethan se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. No puedo creer que hayas hecho eso. ¿Te das cuenta de que has estado jugando conmigo? ¿Y qué es lo que Valeria ha estado haciendo contigo durante todo este tiempo? Respondí con voz firme. Tú eres solo un nombre más en su maldita lista, un peón que utiliza para alimentar su ego, y tú se lo has permitido. Ethan bajó la mirada. Su mandíbula se apretó, y luego dejó escapar un suspiro de frustración. Tienes razón, admitió en voz baja. He sido un idiota. He dejado que me manipule. Y lo peor de todo es que, aun sabiendo eso, sigo queriendo impresionarla. Eso es lo que ella quiere, dije acercándome un poco más. Quiere que pienses que nunca serás lo suficientemente bueno, que siempre necesitas hacer algo más para merecerla. Pero nunca vas a conseguir lo que buscas porque ella no está interesada en ti, ni en nadie, solo en su propia popularidad. Ethan se quedó en silencio, sus manos apretando el borde del banco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y qué se supone que haga entonces?, preguntó con voz ronca. ¿Desaparecer y ya está? No. Lo que tienes que hacer es dejar que Valeria se destruya a sí misma. Y si tú me ayudas, puedo garantizar que eso va a pasar. Por un instante, pensé que él iba a levantarse y alejarse, pero en lugar de eso, me miró con una intensidad nueva, como si finalmente comprendiera la magnitud de todo. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Quiero que sigas fingiendo que todo está bien, que regreses a sus pies si es necesario, expliqué, cada palabra impregnada de un odio calculado. Pero esta vez, tú tendrás el control. Tú decidirás qué mensajes le envías, qué regalos le haces, porque todo eso será diseñado para hacerla quedar como la verdadera arpía que es. Ethan asintió lentamente, como si cada palabra que yo decía fuera un clavo que aseguraba su decisión. Está bien, voy a ayudarte, pero quiero algo a cambio. ¿Qué cosa?, pregunté arqueando una ceja. Cuando Valeria caiga, quiero que sepa que fui yo quien la destruyó. Había algo oscuro en su tono, algo que me hizo sonreír. Tal vez no éramos tan diferentes después de todo. Hecho, dije, estrechando su mano. Regresé a la residencia esa noche con el corazón palpitando. Renata me esperaba despierta, sus ojos brillando con anticipación. ¿Y bien? ¿Funcionó?, preguntó mientras se levantaba de su cama con la rapidez de quien lleva días aguardando un veredicto. Funcionó. Ethan está de nuestro lado ahora, respondí, dejando que una sonrisa triunfante se dibujara en mi rostro. Pero necesito que tú también hagas algo. Renata frunció el ceño, insegura. ¿Qué cosa? Quiero que grabes cada interacción que tengas con Valeria, cada comentario hiriente, cada burla. Vamos a armar un archivo completo, porque cuando todo esto termine, vamos a exponerla por completo. Renata dudó por un instante, pero luego asintió. Ya he soportado suficiente de esa bruja. Si esto significa que va a dejar de hacerme la vida imposible, lo haré. El plan estaba en marcha. Ethan y Renata jugaban sus roles a la perfección. Valeria parecía aliviada de que Ethan hubiera regresado a su papel de baboso incondicional, pero ahora, cada palabra que Ethan decía tenía un propósito. Cada gesto amable era una trampa cuidadosamente planeada. Incluso ayudé a Ethan a escribir mensajes melosos y desesperados, los cuales Valeria publicaba alegremente en sus redes, convencida de que él había vuelto a ser su más devoto seguidor. Pero lo que ella no sabía es que yo guardaba cada captura de pantalla, cada conversación, como piezas de un rompecabezas que pronto la mostrarían como la cruel manipuladora que realmente era. Mientras tanto, Renata se encargaba de grabar sus interacciones en la habitación. Incluso cuando Valeria fingía ser amable, había algo en su tono que siempre sonaba falso. Eso también quedaría registrado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones y mensajes con Renata, nos dimos cuenta de algo perturbador. Valeria había empezado a recibir regalos cada vez más caros de un anónimo. En su Instagram había publicado un perfume francés exclusivo, un bolso de diseñador y joyas que claramente no eran baratas. ¿Tú sabes quién le envía esas cosas?, preguntó Renata con preocupación. No tengo idea, respondí, con la mirada fija en la pantalla del portátil. Pero voy a averiguarlo. Sabía que había otra pieza en el tablero, y esa pieza, quienquiera que fuera, también debía caer. La sonrisa en mi rostro se desvaneció cuando comprendí que algo más grande estaba en juego. Y yo iba a descubrirlo, costara lo que costara. Mi obsesión por destrozar a Valeria había crecido más allá de lo que había planeado. Cada día me levantaba con la misma idea en la cabeza, verla caer. Pero para lograrlo,
Tenía que descubrir quién estaba detrás de esos regalos caros, porque quienquiera que fuera, parecía dispuesto a cualquier cosa para llamar su atención. Decidí empezar por lo básico. Revisé cada publicación en Instagram, cada historia que Valeria compartía. Los regalos anónimos habían comenzado a llegar con más frecuencia desde que Pablo había hecho público su noviazgo con Valeria. Pero eso no tenía sentido. Pablo no era del tipo celoso ni posesivo. En realidad, le importaba muy poco si alguien más le enviaba regalos a Valeria, siempre y cuando su popularidad aumentara al estar con ella. Renata y yo estábamos recostadas en nuestras camas esa noche, con las cortinas de la habitación cerradas para que Valeria no sospechara que estábamos tramando algo. ¿Crees que es otro baboso?, preguntó Renata con voz baja. Eso pensé al principio. Pero, si lo fuera, ¿por qué no se lo dice directamente a Valeria? La mayoría de esos idiotas quieren que ella sepa que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ella. Respondí mientras revisaba otra vez el perfil de Valeria, buscando alguna pista. Quizá, dijo Renata mientras se mordía el labio. ¿Y si es Ethan? Quiero decir, sabemos que él era el más obsesionado. No, estoy completamente segura de que no es él, respondí con firmeza. No ha tenido acceso al dinero suficiente para enviar regalos de ese calibre. Y además, me he asegurado de mantenerlo alejado de Valeria todo este tiempo. Renata se removió incómoda en su cama. Parecía que algo la atormentaba. Sara, hay algo que no te he contado. ¿Qué cosa?, pregunté, con la vista aún fija en la pantalla del portátil. Hace unos días, cuando Valeria estaba fuera, alguien dejó un paquete en la puerta de nuestra habitación. Era uno de esos perfumes franceses caros. Valeria se lo llevó inmediatamente y publicó una foto al respecto, pero hizo una pausa, tragando saliva. El paquete tenía una nota. Mis ojos se levantaron inmediatamente del portátil. ¿Una nota? ¿Qué decía? Renata cerró los ojos, intentando recordar con precisión. Decía algo como, para la única reina digna de ser adorada. Era ridículo, pero el tipo de cosa que a Valeria le encanta. ¿Y la nota? ¿Dónde está? La tiró a la basura. Yo pensé en sacarla, pero Valeria hizo pedazos el papel antes de tirarlo. Solté un bufido de frustración. Aquello no ayudaba en nada, pero al menos confirmaba que quien enviaba los regalos no quería revelar su identidad de inmediato. Quería que Valeria se sintiera especial, adorada. Pero, ¿por qué mantener el anonimato? Me puse de pie, impaciente. Renata me miró con cautela, como si no estuviera segura de si debía seguirme la corriente. ¿A dónde vas?, preguntó. A buscar respuestas, respondí mientras me ponía el abrigo y abría la puerta. No tenía idea de a dónde me dirigía exactamente, pero mi instinto me llevó al campus, al lugar donde sabía que encontraría a Ethan. Lo vi desde lejos, sentado en su lugar habitual de la biblioteca. Al parecer, había vuelto a su rutina normal, pero cuando me acerqué, sus ojos brillaron con algo más que cansancio. «Sara», dijo sorprendido de verme allí. «¿Qué ocurre? Quiero que me ayudes a averiguar algo». Ethan levantó una ceja, interesado. «Dime». Valeria está recibiendo regalos caros, de alguien que se hace pasar por un admirador anónimo, pero creo que hay algo más detrás de todo esto. Ethan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Y qué esperas que haga yo? Quiero que busques entre sus publicaciones. Cualquier comentario extraño, cualquier cosa que pueda darnos una pista. Alguien quiere algo de ella, y no creo que sea amor. Lo haré, dijo sin dudar, pero tú también tienes que hacer algo por mí. ¿Qué cosa? Quiero que me dejes ser quien la arruine públicamente. Tú puedes planearlo todo, pero quiero ser yo quien la exponga. Supe en ese momento que Ethan hablaba en serio. La furia que había contenido durante tanto tiempo finalmente había estallado, y eso me convenía. Hecho, respondí sin dudar. Pasé los siguientes días revisando cada movimiento de Valeria. Ahora que Ethan me ayudaba, tenía ojos en todas partes. Logramos identificar a varios seguidores nuevos que comentaban en sus publicaciones con elogios exagerados, pero uno de ellos destacaba, un tal Emperador Rojo, que siempre dejaba comentarios cargados de poesía barata y admiración desmedida. Lo investigamos. No había fotos en su perfil, solo citas filosóficas y fotos oscuras de paisajes urbanos, pero su obsesión por Valeria era evidente. Decidí escribirle un mensaje directo desde una cuenta falsa, fingiendo ser alguien cercano a Valeria que quería advertirle sobre su comportamiento. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Quién te crees que eres para cuestionar mi amor por Valeria? Nadie va a detenerme. Ella será mía, lo quiera o no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Este tipo no era solo otro baboso más. Había algo peligroso en él, algo que incluso podía ser útil para mí. Pero antes de que pudiera pensar en un plan concreto, recibí un mensaje de Ethan. He encontrado algo. Tienes que ver esto. Urgente.
Volví a la residencia con el corazón latiendo con fuerza, porque algo me decía que la caída de Valeria estaba más cerca de lo que imaginaba. No pasó ni media hora desde que recibí el mensaje de Ethan antes de que él apareciera en la puerta de mi habitación. Llevaba el portátil bajo el brazo, la cara desencajada y una mirada que oscilaba entre el miedo y la adrenalina. Renata y yo estábamos revisando algunas de las publicaciones más recientes de Valeria cuando Ethan irrumpió en la habitación. ¿Y bien? Dije, sin molestia por su entrada brusca. Ethan dejó el portátil sobre mi cama y lo abrió con dedos temblorosos. «No me lo vas a creer», dijo con voz ronca, su mandíbula apretada como si le costara pronunciar cada palabra. «Estaba investigando a ese tipo, el que se hace llamar Emperador Rojo. ¿Encontraste algo relevante?», preguntó Renata desde su cama, aunque la ansiedad en su rostro era imposible de ocultar. «Más que relevante, es jodidamente alarmante», respondió Ethan con un tono sombrío mientras giraba el portátil hacia nosotras. «Este tipo no solo ha estado dejando comentarios obsesivos en las publicaciones de Valeria, está acosándola en la vida real. Las imágenes que aparecieron en la pantalla hicieron que mi estómago se revolviera. Fotografías de Valeria caminando por el campus, saliendo de su coche, incluso comiendo en la cafetería. Y lo peor de todo, muchas de esas fotos habían sido tomadas desde ángulos que demostraban que alguien la había estado siguiendo sin que ella se diera cuenta. «Dios mío», murmuró Renata, cubriéndose la boca con una mano. «Esto es más grave de lo que pensaba», dije, aunque mi mente ya había comenzado a calcular cómo esto podía jugar a mi favor. «¿Has hablado con él?» «He intentado confrontarlo con mensajes anónimos, pero su obsesión es demasiado fuerte. Está convencido de que Valeria le pertenece de alguna forma», respondió Ethan, apretando el puente de su nariz con frustración. «Bien», dije, tomando aire profundamente para tranquilizarme. «Vamos a usar eso en nuestra contra». Renata me miró con horror. «¿Estás loca? Ese tipo es peligroso». «Exacto», respondí con frialdad. «Y vamos a hacerle creer que Valeria se está burlando de él, que solo lo está usando como hace con todos los demás». «¿Qué propones?», preguntó Ethan con un brillo perturbador en sus ojos. «Vamos a alimentar su obsesión», expliqué con voz pausada. «Haremos que piense que Valeria se ríe de él a sus espaldas, que está exhibiendo públicamente todos sus regalos como si fueran trofeos de un lunático desesperado. Quiero que siga creyendo que tiene alguna posibilidad, pero que cada vez se vuelva más inestable. Eso suena peligroso», dijo Renata, con la voz trémula. «Es peligroso», admití, «pero es la única forma de exponer a Valeria por completo. Ella no puede mantener su fachada de chica popular y carismática si todos descubren que tiene un acosador psicótico que ella misma ha atraído. Y cuando todo salga a la luz, se derrumbará». Ethan no dijo nada por un momento. Sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión era decidida. «¿Y si algo le pasa a Valeria?», preguntó Renata con el ceño fruncido. «Eso dependerá de cómo ella maneje la situación», respondí, mis palabras cortantes y crudas. Yo no la obligué a arrastrar a la gente hasta la desesperación para alimentar su ego, pero voy a asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho». Renata parecía a punto de replicar algo, pero se contuvo. Sabía que mis palabras tenían un punto válido. Nadie había obligado a Valeria a actuar como lo había hecho, y si había consecuencias, tendría que enfrentarlas. Ethan y yo pasamos las siguientes horas creando publicaciones falsas, comentarios que parecían venir de Valeria ridiculizando abiertamente a su admirador secreto. Hicimos que esas publicaciones se filtraran por mensajes privados hacia Emperador Rojo, asegurándonos de que cada palabra lo llevara un poco más hacia la locura. Finalmente, tras días de manipulación cuidadosa, recibimos la respuesta que esperábamos. «Si Valeria quiere jugar conmigo, que se prepare, porque yo también puedo jugar». Mis dedos se apretaron en torno al móvil. Había llegado el momento de darle a Valeria un verdadero infierno. La mañana siguiente, el campus entero parecía más caótico que nunca. Valeria había recibido otro paquete, esta vez con un collar que costaba más de 1000 euros. Pero lo que realmente había perturbado a todos fue la nota que venía con él. «Te estoy observando, siempre». Valeria había leído esas palabras en voz alta mientras sus amigas la rodeaban, cuchicheando entre ellas con rostros pálidos y asustados. Pero Valeria, en lugar de mostrar temor, había fingido que todo era una broma, asegurando que alguien intentaba hacerle una mala pasada. Claro, su orgullo no le permitiría mostrarse vulnerable, pero sus ojos la traicionaban. Renata y yo la observábamos desde la distancia, y cuando nos cruzamos con Ethan, su sonrisa era de pura satisfacción. «Está perdiendo el control», dijo con voz baja. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Publicar todo, las fotos, los mensajes, cada prueba de su obsesión con Valeria, pero de tal manera que la gente piense que ella lo estaba provocando a propósito, que lo estaba manipulando como hace con todos los demás». Ethan asintió.
Renata aún parecía reticente, pero no dijo nada. Pero entonces, mi móvil vibró. Un mensaje desconocido. ¿Te crees tan lista, Sara? Ya sé lo que estás haciendo. Y no voy a permitir que me quites lo que me pertenece. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Cada músculo, cada célula, se congeló con esas palabras. Porque Emperador Rojo no solo estaba obsesionado con Valeria, también estaba prestándome atención a mí. Aquello había dejado de ser solo un juego, y tenía que prepararme para lo que venía. No pude dormir esa noche. La pantalla de mi móvil seguía brillando en la oscuridad, mostrando las palabras escalofriantes que Emperador Rojo me había enviado. Nunca había sentido un miedo tan genuino, un miedo que me helaba la sangre, y que no podía racionalizar. Pero ese miedo también encendió algo dentro de mí, rabia. Lo primero que hice fue despertar a Renata, que dormía profundamente en su cama, ajena a la pesadilla que yo acababa de desatar. Renata, despierta, le susurré con urgencia. ¿Qué pasa? Respondió con voz adormilada, sus ojos intentando enfocarse en mí. Emperador Rojo sabe quién soy, sabe que estoy detrás de todo esto. La confusión en su rostro se convirtió rápidamente en terror. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás segura? Le mostré el mensaje. Su rostro se volvió ceniciento. Esto se nos está yendo de las manos, Sara. No pensaste que este tipo se fijaría en ti, ¿verdad? No, pero ahora ya no importa. Ya estoy dentro del juego y voy a asegurarme de ganarlo. Renata negó con la cabeza, angustiada. Esto es una locura. Este tipo podría ser peligroso de verdad. ¿Y si te hace algo? No va a llegar a eso, dije con más seguridad de la que sentía, porque yo voy a arruinar a Valeria antes de que él pueda hacer nada. A la mañana siguiente, Ethan me esperaba en la cafetería con el rostro endurecido y ojeras marcadas. Se notaba que tampoco había dormido bien. Tenemos un problema, dije sin preámbulos mientras me sentaba frente a él. ¿A qué te refieres? ¿Algo salió mal? Preguntó con preocupación. Emperador Rojo sabe que estoy involucrada. Me envió un mensaje anoche. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. ¡Mierda! Eso cambia las cosas. ¿Crees que pueda hacerte algo? No lo sé, pero no voy a detenerme ahora. Respondí con determinación. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ethan me miró con seriedad. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Exponerla. Y no solo a ella, sino a todo su maldito sistema. Quiero que recopiles todos los mensajes que Valeria te haya enviado, todos sus intentos de manipulación, cada palabra que te hizo creer que tenías alguna posibilidad con ella. Vamos a mostrarle al mundo cómo es en realidad. Ethan asintió con entusiasmo. Su odio hacia Valeria había crecido hasta un punto sin retorno. Ahora no solo quería vengarse, quería destruirla. Durante los días siguientes, Renata, Ethan y yo trabajamos como un equipo perfectamente coordinado. Renata seguía grabando todas las interacciones con Valeria en la habitación. Ethan se encargaba de recopilar pruebas y filtrar rumores cuidadosamente diseñados que apuntaban a la obsesión enfermiza de Emperador Rojo por Valeria. Y yo me dedicaba a armar el rompecabezas, a unir cada pieza hasta que la imagen fuera clara y contundente. Pero mientras todo eso ocurría, Valeria empezaba a mostrar señales de desgaste. Su comportamiento era errático. Su actitud de superioridad se desmoronaba cada vez que un nuevo paquete llegaba a la puerta de nuestra habitación. Ahora, en lugar de presumirlos en Instagram, los guardaba apresuradamente, como si ignorarlos fuera suficiente para que desaparecieran. Renata y yo la observábamos en silencio desde nuestras camas. Su desesperación era evidente, y cada vez se hacía más insoportable convivir con ella. ¿Qué carajo pasa últimamente?, gritó Valeria una noche mientras lanzaba su móvil contra la pared. Esos idiotas de la lista ya no me envían nada. Ni mensajes, ni regalos. Nada. ¿Qué mierda está pasando? Tal vez finalmente se dieron cuenta de que no valía la pena. Respondí sin molestia, manteniendo mi mirada en el libro que fingía leer. Tú, cállate, respondió Valeria con veneno en la voz. Eres solo una amargada que nunca va a entender lo que significa ser deseada. Sus palabras deberían haberme dolido, pero ya no podían afectarme. No después de todo lo que había hecho para desmantelar su pequeño reino. ¿Qué pasa, Valeria?, intervino Renata con voz calmada, pero con un toque de ironía que me sorprendió. ¿Ya no te sientes como la reina del campus? Al menos yo no soy una perdedora invisible como tú, espetó Valeria antes de encerrarse en el baño, dejando un aire denso de tensión detrás de ella. Cuando me aseguré de que estaba lo suficientemente lejos para no escucharme, miré a Renata. Bien hecho, dije con una sonrisa aprobadora. No sé cómo soportas estar en la misma habitación que esa idiota, respondió Renata, aunque sus labios también esbozaron una sonrisa.
Fue en ese momento cuando recibí un mensaje de Ethan. Todo está listo. El archivo está completo. ¿Cuándo lo hacemos? Respiré profundamente. Habíamos llegado al punto sin retorno. Ahora solo necesitaba el momento adecuado para liberar la bomba. Vamos a esperar, respondí por mensaje. Quiero asegurarme de que todo salga perfecto. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada vez que Valeria perdía la calma y gritaba por teléfono a Pablo, sentía que estaba más cerca de mi objetivo. Pero había algo que no dejaba de molestarme. Emperador Rojo. Su mensaje seguía repitiéndose en mi mente como un eco persistente. Yo había calculado cada movimiento con meticulosidad, pero nunca había considerado que él se enteraría de lo que estaba haciendo. El miedo se mezclaba con mi odio hacia Valeria, creando una tormenta interna que no sabía cómo controlar, pero no podía permitirme perder el control ahora. Y entonces, llegó el día que estábamos esperando. Ethan me envió un mensaje con un enlace. Subí todo. El archivo completo está listo para publicarse. Un solo clic, y toda la universidad sabrá quién es Valeria en realidad. Pero antes de que pudiera responderle, mi móvil vibró de nuevo. Era otro mensaje de Emperador Rojo. ¿Crees que puedes arruinarla sin consecuencias? Si Valeria cae, tú caerás con ella. Aquellas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo afilado, porque por primera vez comprendí que mi venganza podía arrastrarme también al abismo. El mensaje de Emperador Rojo no dejaba de repetirse en mi cabeza como un eco maldito. Si Valeria caía, yo también lo haría. Pero, ¿cómo? ¿Qué tenía él contra mí? ¿Acaso había estado observándome a mí también todo este tiempo? La paranoia empezó a crecer como un veneno dentro de mí. Pasé días revisando mi propio móvil, mi portátil, incluso mis redes sociales buscando cualquier señal de que Emperador Rojo me estuviera siguiendo, pero no encontré nada. Y eso solo aumentó mi ansiedad. Renata y Ethan notaron mi estado de nervios, pero no hice nada por ocultarlo. Les conté sobre el mensaje de Emperador Rojo y sobre cómo había amenazado con arrastrarme a mí si Valeria caía. Tal vez deberíamos detenernos, sugirió Renata una tarde mientras comíamos juntas en la cafetería. Ese tipo suena como un verdadero psicópata. ¿Y si decide hacernos algo? No podemos parar ahora, respondió Ethan, su voz firme y llena de determinación. ¿Estamos tan cerca de destruirla? Si abandonamos todo ahora, Valeria va a salir impune de todo lo que ha hecho. ¿Eso es lo que quieres? Renata bajó la mirada, incapaz de responder. Yo sabía que su miedo era real, pero también que su odio hacia Valeria era lo suficientemente fuerte como para mantenerla involucrada. Si seguimos adelante tenemos que hacerlo rápido, dije, mi voz apenas un susurro. Cuanto más tiempo pase, más control perderemos sobre todo esto. Entonces, ¿publicamos el archivo ya? Preguntó Ethan, con los ojos encendidos. No, aún no, respondí con frialdad. Primero quiero que Valeria se hunda aún más. Necesito que sienta que está perdiendo todo antes de que lo pierda realmente. Renata me observó con desconfianza. Sara, esto se está saliendo de control. No pareces tú misma. Tal vez porque finalmente descubrí lo que soy capaz de hacer. Respondí, sin apartar la mirada. La noche siguiente, mientras revisaba nuevamente el archivo recopilado por Ethan, llegó otro mensaje. Pero esta vez, no era de Emperador Rojo. Era de Pablo. Necesito hablar contigo. Urgente. Nos vemos en la biblioteca. Tercer piso. Ahora. El mensaje me dejó desconcertada. Pablo nunca me había dirigido la palabra directamente. Apenas habíamos intercambiado miradas de desprecio cuando coincidíamos en la habitación o en alguna fiesta. Pero algo en su tono parecía desesperado. Dudé un instante antes de responder. ¿De qué quieres hablar? No es algo que pueda escribir. Ven ya. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que Pablo no tenía razones para hacerme daño. Él vivía demasiado pendiente de su imagen como para involucrarse en algo tan sucio. Así que, contra mi mejor juicio, decidí ir. Cuando llegué al tercer piso de la biblioteca, Pablo ya estaba allí. Estaba sentado en un rincón apartado, con su móvil en la mano y la expresión crispada. Parecía que llevaba horas sin dormir. ¿Qué quieres?, le pregunté cruzándome de brazos. Tú eres la que está detrás de todo esto, ¿verdad?, espetó sin rodeos, sus ojos oscuros clavados en los míos. ¿De qué estás hablando?, respondí, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo. No te hagas la inocente. Sé que tú estás manipulando a Ethan, a Renata, y a todos esos imbéciles que alguna vez quisieron estar con Valeria. Pero tú eres la verdaderamente detrás de todo. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Pablo acababa de descubrir lo que había intentado ocultar por tanto tiempo. No sé cómo lo descubriste, dije finalmente. Pero si crees que voy a detenerme ahora, estás muy equivocado. Pablo dejó escapar una risa amarga. No quiero que te detengas. Quiero ayudarte.
Su declaración me dejó completamente descolocada. ¿Ayudarme? ¿Por qué harías eso? Pablo se inclinó hacia adelante. Su expresión era la de alguien que había alcanzado un punto de desesperación absoluto. «Porque Valeria me está destruyendo también», dijo, su voz rota por la frustración. Fingir ser su novio fue divertido al principio. Me ayudaba a ganar popularidad, a ser alguien importante en este puto campus. Pero ahora estoy atrapado. Si la dejo, me arruina. Ya ha hecho circular rumores de que soy un traidor, un imbécil sin principios. Y lo peor es que me está chantajeando. ¿Chantajeando?, repetí, sin poder disimular mi sorpresa. Sí, tiene fotos mías, cosas privadas que podría publicar si me atrevo a dejarla. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ella se lo toma como un juego, como si destruirme fuera solo otra forma de divertirse. Era extraño. Por primera vez vi a Pablo como algo más que un idiota superficial. Había dolor real en su voz, y aunque parte de mí quería ignorarlo, otra parte se sintió intrigada. ¿Qué propones?, pregunté finalmente. Si tú la destruyes, me estarás haciendo un favor, y si puedo ayudarte a hacerlo, lo haré, dijo con firmeza. Pero hay algo que tienes que saber. ¿Qué cosa? He visto a Valeria recibir mensajes en su móvil desde un número que ella oculta como si fuera oro. Creo que es Emperador Rojo. Ella sabe que la está acosando, pero en lugar de denunciarlo o alejarlo, lo mantiene cerca porque eso la hace sentir poderosa. Y me ha dejado claro que mientras él siga obsesionado con ella, estará dispuesta a usarlo como un arma contra cualquiera que se interponga en su camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo encajaba. Valeria sabía de Emperador Rojo. Lo estaba manipulando, alimentando su locura para mantenerlo de su lado. Pablo, si realmente quieres ayudarme, entonces prepárate, porque esto va a ser mucho peor de lo que imaginabas. Estoy listo, respondió, aunque en su voz había más miedo que convicción. Ahora tenía un nuevo aliado, y también la confirmación de que mi enemiga era aún más retorcida de lo que había pensado. El archivo que Ethan había preparado era potente, pero ahora sabía que debía haber algo más, algo que le quitara todo su poder a Valeria de una vez por todas, y yo iba a encontrarlo. Al día siguiente, el campus estaba alborotado. Todos parecían estar hablando de lo mismo. Otro regalo misterioso había aparecido en la puerta de nuestra habitación. Pero esta vez no era un simple perfume o una caja de bombones. Era una carta escrita a mano, en una caligrafía obsesivamente ordenada y precisa. Valeria estaba histérica, sosteniendo la carta entre sus dedos temblorosos mientras paseaba de un lado a otro de la habitación. Renata y yo la observábamos desde nuestras camas, fingiendo no prestar atención, aunque no podíamos evitar escuchar cada palabra que decía. «No lo entiendo. ¿Por qué sigue insistiendo? ¡Ya basta!», gritó, rompiendo el sobre en pedazos y arrojándolo a la papelera. Me levanté con fingida indiferencia y recogí uno de los trozos que cayeron cerca de mi cama. El papel estaba rasgado, pero aún podía distinguir algunas palabras. «No puedo seguir esperando. Eres mía. No dejaré que nadie más te toque». Mi piel se erizó. Emperador Rojo se estaba volviendo cada vez más atrevido, o tal vez más desesperado. Valeria se dejó caer en su cama y miró su móvil con frustración, revisando una y otra vez sus notificaciones de Instagram como si eso pudiera darle alguna pista. «¿Vas a hacer algo al respecto?», pregunté finalmente, fingiendo desinterés. Valeria me lanzó una mirada cargada de veneno. «¿Y qué esperas que haga? ¿Publicar en Instagram que tengo un acosador psicópata? Eso solo me haría parecer débil». Sonreí por dentro. La obsesión de Valeria por mantener su imagen intacta estaba comenzando a ser su perdición. Esa noche, Ethan, Pablo, Renata y yo nos reunimos en secreto en una de las aulas vacías del campus. La tensión en el ambiente era palpable. Pablo estaba inquieto, caminando de un lado a otro, mientras Ethan revisaba su portátil con expresión concentrada. «Esto ya no es solo sobre destruir su reputación», dije finalmente. «Ahora se trata de exponer toda su red de mentiras. Y para eso necesitamos que Valeria se desenmascare a sí misma». «¿Y cómo piensas lograr eso?», preguntó Pablo receloso. «Vamos a hacer que Emperador Rojo la confronte públicamente», expliqué con calma. «Si logramos que él piense que Valeria lo está traicionando o usando, su reacción será tan desmedida que todos verán el monstruo que ella misma ha creado». «Eso suena peligroso», advirtió Renata, cruzando los brazos. «Ese tipo parece completamente desequilibrado». «Por eso mismo funcionará», respondí, firme. «Valeria siempre ha tenido el control porque sabe manipular a la gente. Pero si logramos hacer que Emperador Rojo sienta que está siendo humillado frente a todos, su respuesta será brutal». Pablo se quedó pensativo y luego asintió. «Conozco la contraseña de su móvil. Valeria la cambió hace poco, pero la vi escribirla una noche,
Podría entrar y fingir que ella le está mandando mensajes provocándolo. Ethan lo miró con una mezcla de admiración y resentimiento. Aún le costaba procesar que ahora Pablo estuviera de nuestro lado, pero entendía que su odio hacia Valeria era lo suficientemente fuerte como para hacerlos aliados momentáneos. Perfecto, dije. Vamos a hacer que Valeria parezca que lo está rechazando públicamente, como si estuviera burlándose de él. Algo que lo haga explotar. Pablo y Ethan asintieron, y acordamos llevar a cabo el plan al día siguiente. Yo sabía que esto podía salir terriblemente mal, pero ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente, Pablo se las arregló para entrar al móvil de Valeria, mientras ella estaba en la ducha. Nos envió capturas de pantalla de mensajes donde Valeria decía cosas como: ¿de verdad creías que alguna vez me fijaría en un patético perdedor como tú? No vales nada, nunca lo harás. El mensaje fue enviado directamente a Emperador Rojo desde la cuenta de Valeria, y en menos de 5 minutos, recibimos una captura de pantalla del mensaje de vuelta. ¿Así que solo jugabas conmigo? Vas a arrepentirte de haberme rechazado. Yo siempre consigo lo que quiero. El mensaje me provocó un escalofrío, pero sabía que el efecto sería devastador. Todo estaba listo para el colapso final. A lo largo del día, el campus se llenó de rumores. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero varios estudiantes decían haber visto a Valeria discutir con Pablo en el estacionamiento, acusándolo de ser un traidor. Otros decían que la habían escuchado gritar por teléfono con alguien, visiblemente alterada. Entonces, esa misma tarde, mientras estábamos en la cafetería, alguien gritó desde el fondo: ¡Miren esto! Valeria está en directo en Instagram. La pantalla del móvil mostraba a Valeria en su habitación, con los ojos rojos e hinchados, hablando rápidamente y con voz quebrada. No sé quién está haciendo esto, pero ya basta, dijo entre lágrimas. Estoy harta de que inventen cosas sobre mí. No soy lo que dicen. Todo esto es una mentira. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe, y un hombre alto, con ropa oscura y expresión desencajada, irrumpió en la escena. Emperador Rojo había entrado en su cuarto. ¿Así que solo te estabas riendo de mí? Su voz era ronca y peligrosa. ¿Pensaste que podías burlarte así, después de todo lo que hice por ti? La transmisión en directo continuaba mientras Valeria intentaba calmarlo, retrocediendo hacia la pared con las manos alzadas. Yo no hice nada. Estás malinterpretando todo. ¡Vete!, gritó ella, pero él no parecía escucharla. La pantalla se volvió borrosa cuando la cámara cayó al suelo, pero los gritos siguieron. El sonido de cosas rompiéndose y la voz frenética de Valeria pidiendo ayuda llenaron el ambiente. El directo se cortó abruptamente. El silencio en la cafetería era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. La realidad acababa de golpear con una brutalidad que nadie esperaba. Renata me miró con los ojos desorbitados, mientras Ethan intentaba procesar lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué hemos hecho?, susurró Renata temblando. Yo sabía que esto podía salir mal, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Lo que acabábamos de presenciar estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre, y lo peor era que el monstruo que habíamos desatado ya no podía ser controlado. El campus entero era un caos. Después de la transmisión en directo, todos hablaban de lo sucedido en la habitación de Valeria. Nadie sabía con certeza qué había pasado tras aquel directo, pero los rumores se esparcieron como pólvora. Algunos decían que Valeria había sido atacada por un acosador desconocido. Otros aseguraban que se había tratado de un montaje para ganar más seguidores, pero la mayoría simplemente especulaba, alimentando el escándalo con teorías cada vez más delirantes. Yo estaba en mi habitación, con la mirada perdida en la pantalla del portátil, mientras revisaba los mensajes frenéticos que llegaban de Ethan y Pablo. Renata estaba en la cama, abrazada a sus rodillas, en completo silencio. Todo se salió de control, dijo finalmente Renata, su voz rota por el miedo y la culpa. Yo no pensé que esto fuera a pasar así, admití, sintiendo el peso de cada palabra aplastarme. Valeria debía ser destruida, sí, pero no de esta manera. ¿Y qué esperabas?, preguntó Renata con un grito ahogado. Le diste cuerda a un psicópata, manipulaste a Ethan, a Pablo, me manipulaste a mí, todo para satisfacer tu maldita sed de venganza. La verdad me golpeó como un puñetazo. No tenía una respuesta, porque todo lo que ella decía era cierto. Había dejado que mi odio me convirtiera en algo que siempre desprecié. El móvil vibró. Era Ethan. «Tienes que ver esto», dijo, su voz temblando a través de la llamada. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, con el corazón retumbando en el pecho. «Valeria publicó un vídeo, hace unos minutos. No sé cómo, pero está haciendo ver que todo lo que pasó fue mi culpa». Me apresuré a abrir Instagram, y allí estaba, un nuevo vídeo de Valeria con miles de reproducciones en cuestión de minutos. En él, aparecía con el rostro lleno de lágrimas, la voz quebrada por el pánico.
No sé cómo llegamos a esto, decía mientras sollozaba. Yo solo quería hacer amigos, divertirme, pero hay gente que no entiende que todo esto es un juego, que algunas personas simplemente no saben cuándo parar. Yo intenté ayudar a Ethan, le di oportunidades para ser mi amigo, pero él no pudo aceptarlo. Todo esto que pasó fue porque él nunca aceptó un no por respuesta. No puede ser, gritó Ethan, su voz llena de desesperación. Está tergiversando todo. Por supuesto que lo está haciendo, respondí sin apartar la vista del vídeo. Valeria es experta en manipular las cosas a su favor, y ahora está convirtiendo a Ethan en el monstruo de su propia historia. No voy a permitirlo, dijo Ethan, su voz envenenada por el odio. Voy a exponerla ahora mismo. Todo el archivo, todas las pruebas. Espera, lo detuve antes de que cometiera un error fatal. Si lo haces ahora, ella encontrará la manera de girarlo a su favor. Tienes que ser inteligente. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Renata con voz áspera. Vamos a hacer que se destruya a sí misma, respondí con un frío calculador en mi tono. Tiene que confesar todo, de una forma que nadie pueda dudar de que es verdad. ¿Y cómo piensas lograr eso?, preguntó Ethan, escéptico. Pablo va a ayudarme, dije. Él aún tiene acceso al móvil de Valeria. Vamos a hacer que ella revele sus propias mentiras. Pablo aceptó la propuesta sin dudar. Estaba tan desesperado por liberarse de Valeria como nosotros por destruirla. Logró entrar en su móvil mientras ella se duchaba y comenzó a grabar todas las conversaciones que tuvo con ella en las últimas semanas. Los audios eran demoledores. Valeria hablaba abiertamente sobre cómo manipulaba a sus babosos, cómo mantenía a Emperador Rojo interesado a propósito para sentirse poderosa, y cómo había planeado culpar a Ethan si algo malo llegaba a suceder. Los vídeos y audios fueron editados cuidadosamente por Ethan. Queríamos que todo fuera presentado de manera irrefutable. Y entonces llegó el día del juicio final. El archivo completo fue publicado en todas las redes sociales. No hubo advertencia, no hubo preparación, solo la brutal realidad expuesta en clips de audio y vídeo que mostraban a Valeria como la manipuladora egoísta que realmente era. El campus entero se volvió loco. Los seguidores de Valeria se dividieron entre aquellos que se sintieron traicionados por su idolatría ciega y aquellos que simplemente disfrutaban del escándalo. Pablo desapareció del campus poco después. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que había cambiado de universidad, otros que se había mudado al extranjero para alejarse del desastre. Ethan, aunque había logrado su venganza, no se encontraba mejor. Los profesores empezaron a vigilarlo más de cerca, como si lo consideraran un peligro potencial, y él mismo se alejó de todos, incapaz de recuperar la normalidad que alguna vez tuvo. Renata abandonó la residencia. Nunca volvió a hablarme. A veces la veía por el campus, caminando con la cabeza baja, evitando cualquier contacto conmigo, y no la culpaba. Pero la verdadera caída fue la de Valeria. Perdió seguidores masivamente. Se convirtió en el blanco de odio y burlas constantes. Sus antiguos babosos comenzaron a humillarla públicamente, devolviéndole cada gota de veneno que alguna vez ella había repartido. Intentó limpiar su imagen publicando disculpas, vídeos falsamente arrepentidos que solo empeoraban la situación. Nadie la creía, nadie la apoyaba. Y finalmente, simplemente desapareció. Dejé de seguir su rastro cuando me di cuenta de que nada de eso me traía la paz que había buscado. Mi venganza había funcionado, pero yo también había perdido algo en el proceso, algo que jamás podría recuperar. Una noche, mientras caminaba por el campus, mi móvil vibró con un mensaje desconocido. Sara, no creas que todo ha terminado. Valeria caerá aún más, y tú caerás con ella. Era Emperador Rojo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, porque aunque había ganado esa batalla, el juego no había terminado, y yo sabía que la verdadera oscuridad aún estaba por llegar.